El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y Quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 5. El Trivium como sistema. La arquitectura del procesamiento consciente. 1. Trivium. Los 3 caminos. La palabra trivium proviene del latín. 3 y vía, camino. Literalmente. El lugar donde 3 caminos se encuentran. En la antigüedad, el trivium designaba una encrucijada, un punto de convergencia donde distintas rutas se cruzaban. No era un lugar de paso, sino un lugar de decisión. Desde allí se podía tomar cualquiera de las 3 direcciones. El trivium era, por tanto, un umbral. Un punto donde el viajero debía orientarse antes de continuar. Cuando los pensadores medievales adoptaron el término para nombrar las 3 artes del lenguaje, gramática, lógica, retórica, no lo hicieron por accidente. Comprendieron que estas 3 disciplinas constituían precisamente eso. Una encrucijada donde la mente humana debía orientarse antes de poder avanzar hacia cualquier otro conocimiento. Sin gramática, no hay acceso a la realidad mediante el lenguaje. Sin lógica, no hay comprensión de las relaciones que estructuran esa realidad. Sin retórica, no hay capacidad de actuar sobre esa realidad ni de transmitir lo comprendido. El trivium no era, por tanto, un conjunto de materias introductorias que debían superarse para llegar a lo importante. Era el fundamento sin el cual todo lo demás carecía de base. Las llamadas artes liberales, las artes que liberan, comenzaban aquí porque sin estas 3 capacidades la mente permanece cautiva. Cautiva de palabras que no comprende, de relaciones que no ve, de una realidad que no puede afectar. En los capítulos anteriores desarrollamos el trivium en su dimensión profunda. La gramática como restauración de Da'at, el conocimiento que distingue, el puente oculto hacia la verdad. La lógica como restablecimiento de Binah, el entendimiento que conecta, la matriz donde las relaciones se hacen visibles. La retórica como encarnación de Choma, la sabiduría que realiza, el verbo que se hace carne. Este capítulo ofrece una perspectiva complementaria. El trivium como sistema de procesamiento, la arquitectura mediante la cual la mente humana recibe, procesa y devuelve información al mundo. No son 2 triviums distintos. Son 2 lenguajes para describir la misma estructura. Lo que las tradiciones esotéricas llamaron Da'at, Binah y Choma, y lo que el trivium clásico llamó gramática, lógica y retórica, la teoría de sistemas lo reconoce como entrada, procesamiento y salida. 3 caminos. Una encrucijada. Un mismo orden. 2. La mente como sistema. Antes de toda interpretación espiritual o filosófica, hay un hecho observable. La mente humana opera como un sistema de procesamiento de información. Esto no es reduccionismo materialista. No implica que la mente sea una computadora ni que la conciencia pueda explicarse mecánicamente. Simplemente reconoce una estructura funcional que puede describirse con precisión. 1. Algo entra. Estímulos, datos, experiencias, percepciones. 2. Algo procesa. Ese material es relacionado, comparado, integrado, interpretado. 3. Algo sale. Conclusiones, palabras, decisiones, acciones. Esta estructura no es invención moderna. Es la descripción formal de lo que toda tradición sapiencial reconoció intuitivamente. Que hay un orden en cómo el ser humano conoce, comprende y actúa. Que ese orden puede estar bien o mal configurado. Y que la diferencia entre una mente lúcida y una mente confundida no es cuestión de inteligencia abstracta, sino de cómo opera cada fase de este proceso. El trivium, visto desde esta perspectiva, es la disciplina que asegura que cada fase funcione correctamente. Gramática igual a calidad de la entrada. Lógica igual a calidad del procesamiento. Retórica igual a calidad de la salida. Cuando las 3 operan con fidelidad a lo real, el sistema produce conocimiento verdadero, entendimiento profundo y acción eficaz. Cuando cualquiera de ellas está corrupta, el sistema falla, y el resultado es confusión, impotencia o incoherencia. 3. Gramática como entrada.
el umbral donde la realidad se vuelve dato. La experiencia no entra, pura, en la mente. Nadie percibe la realidad directamente, sin mediación. Entre el mundo y la cognición hay siempre una traducción. Lo que ocurre debe ser convertido en algo que la mente pueda manejar. Esa traducción es lingüística. No en el sentido de que pensemos siempre en palabras articuladas, sino en el sentido más profundo de que toda percepción es categorizada. Esto es árbol, aquello es amenaza, esto otro es oportunidad. Antes de que podamos procesar cualquier cosa, ya hemos etiquetado lo que percibimos. Ya lo hemos nombrado, aunque sea en el lenguaje silencioso de la cognición preconsciente. La gramática, en el nivel sistémico, es la disciplina que gobierna esta traducción inicial. Pregunta: ¿las etiquetas que estoy aplicando corresponden con lo que realmente hay? El problema de la entrada corrupta. En informática existe un principio conocido: garbage in, garbage out. Si introduces datos basura en un sistema, obtendrás resultados basura, sin importar cuán sofisticado sea el procesamiento. Este principio opera con exactitud en la mente humana. Si la entrada está corrupta, si las palabras con las que etiqueto la experiencia no corresponden con lo que realmente ocurre, ningún procesamiento posterior puede corregir el error. Puedo razonar impecablemente sobre premisas falsas y llegar a conclusiones perfectamente lógicas que no tienen contacto con la realidad. La corrupción de la entrada toma formas específicas. Etiquetas invertidas. Llamar libertad a lo que es control. Llamar seguridad a lo que es vigilancia. Llamar ley a lo que es decreto arbitrario. La experiencia de opresión entra en el sistema etiquetada como protección, y todo el procesamiento posterior opera sobre esa mentira fundacional. Etiquetas vacías. Usar palabras que no señalan nada concreto. Progreso, democracia, derechos, términos que flotan sin anclaje, que pueden significar cualquier cosa y por tanto no significan nada. La mente procesa símbolos que no contienen información real. Etiquetas que eliminan agencia. Las cosas son así, el sistema funciona de este modo, no hay alternativa. La experiencia de acciones humanas concretas entra etiquetada como fuerza impersonal inevitable. La causalidad desaparece desde la entrada. Auditoría de entrada. La restauración de la gramática, en términos sistémicos, es una auditoría de entrada. Consiste en examinar: ¿qué estoy realmente introduciendo en mi sistema cognitivo? ¿Las etiquetas que aplico automáticamente corresponden con lo que observo? ¿O estoy traduciendo la experiencia a un lenguaje que ya fue corrompido antes de que yo lo recibiera? Esta auditoría no es un ejercicio intelectual ocasional. Es una disciplina constante, la vigilancia permanente del umbral donde la realidad se convierte en dato. Preguntas operativas. ¿A qué hecho específico se refiere esta palabra que estoy usando? ¿Puedo señalar algo concreto, observable, verificable? ¿O estoy repitiendo una etiqueta que recibí sin examinar? Cuando la entrada se purifica, cuando las palabras vuelven a corresponder con las cosas, el sistema tiene por primera vez material verdadero sobre el cual operar. 4. Lógica como procesamiento. El motor que relaciona y conecta. Una vez que los datos han entrado en el sistema, deben ser procesados. Relacionados entre sí, comparados, integrados en patrones coherentes. Este es el dominio de la lógica. El procesamiento responde a preguntas como: ¿cómo se relaciona esto con aquello? ¿Qué produce qué? ¿Qué depende de qué? ¿Qué se sigue necesariamente de esta configuración? Sin procesamiento, los datos permanecen aislados. Se puede tener mucha información y ninguna comprensión. Se pueden conocer muchos hechos sin ver el patrón que los conecta. La mente queda fragmentada. Sabe cosas, pero no entiende nada. El problema del procesamiento defectuoso. Un procesamiento defectuoso no es necesariamente un procesamiento ilógico, en el sentido formal. El sistema puede operar con perfecta consistencia interna y aún así fallar completamente. Las formas de corrupción son específicas. Algoritmos falaces. Patrones de razonamiento que parecen válidos pero producen error sistemático.
Correlación confundida con causalidad. Generalización apresurada. Falsa dicotomía. Estos no son errores accidentales. Son defectos estructurales en el motor de procesamiento. Procesamiento sobre entrada corrupta. El sistema puede funcionar correctamente, aplicar sus reglas con rigor, y aún así producir conclusiones falsas, porque los datos de entrada ya estaban distorsionados. Razonamiento impecable sobre premisas envenenadas. Narrativa en lugar de causalidad. El procesamiento deja de buscar relaciones necesarias y se conforma con relatos plausibles. En lugar de preguntar, ¿qué produjo esto?, acepta una historia que explica, sin revelar la estructura causal real. Fragmentación deliberada. Se impide que el sistema integre. Los datos se mantienen aislados, en compartimentos que no se comunican. Esto produce la ilusión de que no hay patrón, que todo es demasiado complejo para comprender, que las conexiones no existen. Calibración del procesamiento. La restauración de la lógica, en términos sistémicos, es una calibración del procesamiento. Consiste en examinar. ¿Los algoritmos que uso para relacionar datos son fieles a la estructura de lo real? ¿Estoy detectando conexiones verdaderas o construyendo narrativas convenientes? ¿Mi razonamiento produce comprensión o solo produce conclusiones internamente consistentes? La calibración exige distinguir correlación de causalidad. Exigir mecanismo, no solo secuencia. Integrar en lugar de fragmentar. Verificar conclusiones contra experiencia observable. Cuando el procesamiento se calibra, cuando los algoritmos internos corresponden con la lógica de lo real, el sistema puede por primera vez comprender lo que ha recibido. 5. Retórica como salida. El punto donde el sistema afecta el mundo. El procesamiento no es fin en sí mismo. Un sistema que recibe y procesa pero no produce salida es un sistema cerrado, estéril, sin efecto en la realidad. La retórica es el momento de la salida. Cuando lo conocido y entendido se expresa en palabra y acción que afectan el mundo. Esta salida toma múltiples formas. Palabra hablada o escrita. Decisión que modifica conducta. Acción que altera circunstancias. Presencia que influye en otros. En todos los casos, la salida es el punto donde el procesamiento interno se exterioriza, donde deja de ser privado y se vuelve público, donde deja de ser potencial y se vuelve actual. El problema de la salida desconectada. La corrupción de la salida no es necesariamente mentira explícita. Es desconexión. Ruptura entre lo que el sistema ha procesado y lo que expresa. Las formas son reconocibles. Decir sin encarnar. Expresar verdades que no se viven. Hablar de coherencia desde la incoherencia. Predicar lo que no se practica. La salida verbal no corresponde con la salida conductual. Actuar sin integrar. Hacer cosas que no se derivan de lo comprendido. Acción reactiva, impulsiva, desconectada del procesamiento. El sistema produce output que no tiene relación con el proceso que supuestamente lo generó. Expresión sin responsabilidad. Producir salida sin asumir sus consecuencias. Solo estoy opinando, solo estoy comunicando, solo estoy siguiendo órdenes. La salida se despersonaliza. El sistema se desvincula de sus propios efectos. La retroalimentación continua. Un aspecto crucial de la salida es que genera nueva entrada. Toda palabra pronunciada produce efectos. Esos efectos se convierten en nuevas experiencias, para quien habla y para quienes escuchan. Esas experiencias entran de nuevo al sistema como datos frescos. Y el ciclo continúa. Esto significa que la calidad de la salida afecta la calidad de la entrada futura. Una salida coherente produce retroalimentación coherente. Una salida incoherente produce ruido que contamina la entrada subsecuente. El sistema no opera en el vacío. Opera en un loop constante con la realidad. Y la retórica, la calidad de la salida, determina en gran medida qué tipo de realidad el sistema encontrará en el siguiente ciclo. Alineación de la salida. La restauración de la retórica, en términos sistémicos, es una alineación de la salida. Consiste en examinar
Lo que expreso corresponde con lo que he procesado. ¿Mi palabra refleja mi comprensión? ¿Mi acción encarna mi entendimiento? ¿O hay una desconexión entre lo que el sistema ha integrado y lo que el sistema produce? La alineación exige coherencia entre palabra y conducta, responsabilidad por los efectos de la salida, conciencia del feedback loop, disposición a ser juzgado por los frutos. Cuando la salida se alinea, cuando lo expresado corresponde fielmente con lo conocido y entendido, el sistema opera por primera vez como unidad integrada. 6. El sistema corrupto. Anatomía del artificio. El artificio, el orden artificial que usurpa el lugar de la ley natural, puede ahora comprenderse en términos sistémicos. No es misterio ni conspiración abstracta. Es la corrupción deliberada de las tres fases del procesamiento cognitivo humano. Corrupción de entrada, gramática. Se altera el lenguaje con el que la realidad es traducida. Las palabras se invierten, se vacían, se desconectan de la experiencia. El ser humano recibe el mundo a través de un código ya falsificado. Corrupción de procesamiento, lógica. Se fragmenta la capacidad de relacionar. Se rompe la percepción causal. Se sustituye la comprensión por narrativa. El ser humano no puede integrar lo que percibe. Solo puede reaccionar a estímulos aislados. Corrupción de salida, retórica. Se separa la expresión de la responsabilidad. Se permite, se fomenta, decir sin encarnar, actuar sin integrar, producir efectos sin asumirlos. El ser humano habla y actúa, pero su palabra y su acción no brotan de comprensión real. El resultado es un sistema cognitivo que funciona, recibe, procesa, produce, pero que no tiene contacto con lo real. Es un sistema cerrado que gira sobre sí mismo, procesando sus propias distorsiones, produciendo salidas que generan más distorsión. El sistema corrupto no está roto. Está perfectamente adaptado para operar dentro del artificio. Su entrada está sintonizada con la propaganda, su procesamiento con la pseudológica del sistema, su salida con las normas sociales de expresión vacía. Funciona óptimamente, pero para sobrevivir dentro de la mentira, no para conocer la verdad. Este es el estado de la mente bajo el hechizo. No es estupidez. No es falta de información. Es un sistema operativo corrupto que puede ser muy activo, muy productivo, muy inteligente, y estar completamente desconectado de la verdad. 7. El sistema restaurado. La arquitectura del despertar. La restauración del trivium, vista sistémicamente, es la reconfiguración completa del sistema cognitivo. Entrada purificada. Las palabras vuelven a corresponder con las cosas. La realidad entra al sistema traducida fielmente. Los datos son verdaderos antes de ser procesados. Procesamiento calibrado. Los algoritmos internos detectan relaciones reales. La causalidad se percibe. Los patrones se integran. La comprensión emerge de la conexión verdadera. Salida alineada. Lo expresado corresponde con lo comprendido. La palabra encarna el conocimiento. La acción refleja el entendimiento. El sistema produce efectos coherentes con su procesamiento. Cuando las tres fases operan en fidelidad a lo real, el sistema deja de girar sobre sí mismo. Se abre. Toca la realidad. Participa del orden que lo trasciende. Este es el despertar en términos funcionales. No una experiencia mística flotante, sino la reconexión operativa de la mente con la estructura de lo real. 8. La convergencia. 3 lenguajes, una arquitectura. Lo que hemos desarrollado en estos capítulos no son 3 sistemas diferentes, sino 3 descripciones del mismo orden. Tradición esotérica. Trivium clásico. Teoría de sistemas. Da'at, conocimiento. Gramática. Entrada. Binah, entendimiento. Lógica. Procesamiento. Choma, sabiduría. Retórica. Salida. La convergencia no es coincidencia. Es evidencia de que hay una estructura real que distintas tradiciones, en distintas épocas,
con distintos lenguajes, han reconocido y nombrado. El cabalista que habla de restaurar Da'at, el humanista renacentista que enseña gramática, y el ingeniero de sistemas que audita la entrada de datos están, sin saberlo necesariamente, trabajando sobre el mismo problema. La calidad del vínculo entre la mente y lo real. Esto no reduce lo esotérico a lo técnico ni eleva lo técnico a lo sagrado. Muestra que la estructura es una, y que puede ser abordada desde múltiples ángulos sin perder su coherencia. Para quien prefiere el lenguaje de la tradición, el trivium es el camino de Da'at a Choma. Para quien prefiere el lenguaje de la razón, el trivium es la disciplina del pensamiento claro. Para quien prefiere el lenguaje de los sistemas, el trivium es la arquitectura del procesamiento consciente. Todos dicen lo mismo. Todos señalan el mismo orden. Todos preparan para lo mismo. Pero queda una dimensión por explorar, una que ninguno de estos lenguajes ha tocado todavía con la profundidad que merece. El trivium no es solo epistemología ni solo técnica de procesamiento. Es la estructura misma del ser humano completo. Espíritu, mente y cuerpo. 8. Conclusión. El sistema completo. El trivium, comprendido como sistema de procesamiento, revela su naturaleza operativa. No es filosofía que se contempla. Es arquitectura que se construye. Es disciplina que se practica. Es configuración que se restaura. La mente humana ya opera como sistema de entrada-procesamiento-salida. La pregunta no es si opera así, sino cómo opera. Con fidelidad a lo real o con distorsión sistemática. Como instrumento de conocimiento o como máquina de repetición de errores. El trivium ofrece la posibilidad de auditar, calibrar y alinear cada fase. De pasar de un sistema cerrado que gira sobre sus propias corrupciones a un sistema abierto que toca la realidad y es transformado por ella. Este es el fundamento. Sin él, todo lo que sigue carece de base. Con él, todo lo que sigue se vuelve posible. Los tres caminos se han recorrido. La encrucijada ha sido atravesada. El instrumento está afinado. El viaje continúa.